A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, un gusto compartir en este programa Economía en 3D con las exposiciones de Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes habla Mauricio Pozo. Y en esta oportunidad hemos querido abordar algunos temas que, si bien pueden sonar como independientes en economía, no hay nada que no esté vinculado de una u otra forma. Uno de aquellos que nos ha parecido interesante conversar el día de hoy es el tema de la deuda y su vinculación con los procesos de reactivación. Por ejemplo, el gobierno ha comentado en las últimas semanas que el segundo semestre del año 2016 se observa va a ser un proceso de reactivación económica, y para ello ha citado, por ejemplo, el crecimiento de los depósitos en los bancos y el pago que han tenido algunos contratistas del Estado, y con ello concluye el gobierno, se ve un proceso de reactivación hasta donde yo he podido leer las distintas observaciones que se han hecho. Asimismo, pues creo yo importante, y les sugiero a mis compañeros de mesa conversar una información última que salió, creo que es de la empresa Bloomberg, donde nos compara con algunos otros países como los de lamentablemente peor desempeño en el año 2016. Ahí nos hace el comparativo con países como Libia, como Siria, como Brasil, y de ahí pues hemos sacado probablemente algunas conclusiones adicionales. Así que estos y otros temas, creo yo, podemos comentarlo el día de hoy. Les agradezco nuevamente a todos ustedes por la confianza en escucharnos, en observarnos, y tal vez para ir dando espacio en la conversación, citar un artículo que se publicó hace pocos días de mi parte y que tiene que ver con la relación que probablemente existe de una manera más estrecha de lo que se ve a simple vista entre deuda y lo que el gobierno llama reactivación. Un proceso de reactivación, para que sea sostenible, a mi criterio al menos, tiene que sustentarse en factores que le permitan ese mantenimiento en el tiempo. Un factor, por ejemplo, que ayuda a que el crecimiento se mantenga en el tiempo es precisamente la inversión extranjera. La inversión extranjera a lo largo del periodo es algo que le da combustible, le da fuerza, le da alimento, llamémoslo así, a la actividad económica, y es un elemento que le permite mantenerse a lo largo del tiempo. Hay otros elementos que también obviamente ayudan para ello. El otro es la inversión privada interna, que si ésta se mantiene a lo largo del tiempo también le da un sustento a la actividad económica para que ésta pueda crecer de manera constante a lo largo del tiempo. Pero obviamente el que los procesos de pago de contratistas del Estado, por ejemplo, que significan en la práctica liquidez que sale por endeudamiento externo, y esa liquidez termina en los bancos y una parte de los depósitos de los bancos se prestan, no todo porque los principios de prudencia están vigentes, porque el nivel de riesgo en la economía ha subido por un lado, y por otro lado también que la demanda de crédito es muy baja. Y de ahí colegir a que hay un proceso de reactivación me parece que es poco preciso, llamémoslo de alguna manera, y no es de ninguna manera, creo yo, sostenible, porque si los otros elementos están ausentes, me refiero a la inversión extranjera, a la inversión privada, entre otros elementos, factores,
mientras no tengamos, o mejor dicho, mientras tengamos endeudamiento externo nuevo, podremos ver que entra algo de plata, y cuando sea escaso también veremos muy poca liquidez y por lo tanto poca reactivación. Entonces creo que es excesivo a mi criterio llamar reactivación económica al tema de pagar atrasos del Estado, para ponerlo en sencillo. Creería en ese sentido que la reactivación no puede estar sustentado en deuda externa, y de alguna manera creo yo que es lo que estamos viendo, creo yo que ha sido la tónica, y lamentablemente creo yo que va a seguir siendo la tónica, al menos hasta que este gobierno termine sus funciones en mayo del siguiente año. Así que con este pequeño comentario de introducción, pues les doy la palabra para que, si les parece, le den un poquito más de análisis a este tema. Rodrigo, ¿qué opinas sobre el particular? Sí, tú tienes razón. Debe haber expectativas positivas para pensar de que en el segundo semestre del año la situación va a cambiar. Y las expectativas son totalmente negativas. Eso demuestran los índices que miden expectativas, que miden la confianza que tiene el sector privado respecto a cómo está la situación económica del país. Y una demostración, mira, de los efectos negativos, de la forma como han estado manejando la economía, el gobierno, es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la información que uno tiene del primer semestre del año 2016 respecto a las cuentas fiscales. El sector público no financiero presenta unos aspectos importantes que demuestran que más bien las expectativas son negativas. Comenzamos nosotros a tener serios problemas por la caída del precio del petróleo, y en el año 2015 los ingresos petroleros bajaron sustancialmente, 2.500 millones en el primer semestre del 2015 respecto al primer semestre del 2014. En el 2016, si comparamos el primer semestre del 2016 con el primer semestre del 2015, en lo que hace relación a los ingresos petroleros, hay una caída, pero no igual a la del año que ocurrió en el año pasado. La caída es de $1.000 millones. Pero lo que sucede sobre aspectos que están más vinculados con la actividad económica son los ingresos no petroleros. Y mira, los ingresos no petroleros en el año 2015, en el primer semestre, crecieron en relación al primer semestre del 2014. O sea, la economía interna, la tributación interna, los ingresos internos del sector público le permitieron, en parte, disminuir el efecto de la caída del precio del petróleo. Pero ¿qué pasa ahora? Los ingresos no petroleros tienen una caída de 1.400 millones en este semestre respecto al semestre del año 2015. ¿Qué demuestra eso? Que la política fiscal tributaria, que ellos dijeron que hay que aumentar los impuestos e hicieron una reforma para incrementar impuestos, esto lo que generó es lo que decían los especialistas. La gente decía, el país ha llegado en un momento, la actividad económica está en recesión, que si aumentan los tributos van a recaudar menos. Ellos no aceptaron esta política. La curva del Laffer que se conoce. No aceptaron esta política, y cuando vino el terremoto nuevamente insistieron en aumentar los tributos. Y lo que han logrado el ministro de Coordinador de Política Económica, que tanto habla y que se pone bravísimo, es de que diga a qué se debe que los tributos en el año 2016, en el primer semestre, han caído en relación a los del 2015. ¿No será por una pésima política de él, que insistió en subir tributos y que esa subida de tributos lo que generó es una caída en los tributos? Una caída en el ingreso que el gobierno tiene. Entonces es una demostración de un pésimo manejo de la economía.
Eso es lo que está generando expectativas mucho más negativas que en el segundo semestre van a ahondarse. Por eso es que los candidatos, los partidos políticos que están en la oposición señalan de que lo que viene es peor y que ellos piensan que las candidaturas del sector oficial van a reducir su nivel de apoyo a lo que tiene actualmente, que ya está reducido bastante. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y la culpa de eso es el pésimo manejo económico del gobierno. Pésimo manejo económico. Cerraron las posibilidades de comercio exterior. Ellos decidieron no abrir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cerrar. Y con Europa han hecho lo imposible para no terminar con el tratado, a pesar de que muestran y salen a la prensa y dicen estamos tratando de reducir las trabas que tenemos con Europa, pero las principales trabas no los reducen, no los reducen. Políticas de trato diferente al inversionista de Europa frente al inversionista ecuatoriano. Trato diferente en muchísimas cosas. Las políticas, por ejemplo, de poner límites a los seguros, a los reaseguros, afectando al sector financiero en el Ecuador, a limitar la posibilidad del reaseguro, porque eso es enviar el riesgo afuera. Y todas las políticas de impuestos a la salida de capitales, todo ese tipo de cosas, han concluido y siguen concluyendo en este año en unas expectativas totalmente negativas. Si no hay cambio sustancial en la política, reducción de impuestos, ¿qué van a reducir de impuestos? Si el otro día sale un miembro importante del gobierno, que hablan del gobierno, y ellos tienen repiten lo mismo. El Ecuador es uno de los países que menor imposición tiene, y sacan a relucir datos de la CEPAL. CEPAL, que es una institución que ha caído académicamente, ya no es la CEPAL de los años 70, 60, ahora nadie lee a la CEPAL los documentos, tienen amontonados los documentos en la CEPAL, porque no sirven a los documentos de la CEPAL para las universidades. En las universidades no se estudia ya los documentos de la CEPAL. Entonces sacan a relucir cosas equivocadas de la CEPAL porque no toman en cuenta toda la imposición que hay en el caso del Ecuador. El Ecuador es uno de los países que mayor recargos tributarios tiene. Entonces ese tipo de cosas, a mí lo que más me preocupa es que siguen insistiendo en un mundo irreal, en un mundo imaginado solo por ellos, y que nadie está de acuerdo. Te agradezco, Rodrigo, creo que es muy explícita la explicación de Rodrigo. Resumen de lo que se puede observar, muy pocos argumentos existen para poder anticipar que va a haber un mejor semestre un mejor desarrollo el próximo semestre, pero obviamente, Bernardo, ¿cómo ves tú el tema? Antes de entrar a ese análisis, que tengo una serie de datos para comentar, quisiera hacerle una pregunta, Rodrigo. Yo suscribo sus palabras, su análisis. Sin embargo, yo creo que la recaudación en el primer semestre de 2016 frente al primer semestre de 2015 igual se habría contraído significativamente, aunque no hubieran habido reformas tributarias, por una razón: por la gran caída en el consumo. ¿Usted no cree que igual habría habido una importantísima caída de la recaudación tributaria en el primer semestre, aunque no hubieran habido reformas tributarias? Así es, eso mostraba, y eso era el motivo para que los especialistas digan, si van a subir impuestos van a recaudar mucho menos. Entonces, a lo que tú dices, se agrava al imponer impuestos que afectan a las expectativas y al bolsillo de ese momento. Entonces, eso ha generado que los tributos bajen. Y mira, otra cosita, si me permites, es el déficit fiscal. Como nunca el déficit fiscal está creciendo en el año 2016 frente a los años que ya tuvimos déficit sobre el 5% del PIB. Para darles una información, esto es del Banco Central del Ecuador. El déficit fiscal
en el primer semestre del 2015 fue de 410 millones de dólares. Y el déficit fiscal en el 2016, en el mismo periodo, es de 1.300 millones de dólares. O sea, hay un crecimiento importantísimo de más de 1.200 millones en el déficit. En el segundo semestre el déficit va a ser muchísimo mayor. Entonces vamos a tener un déficit que sobrepase el 5% del PIB. Entonces, esto políticamente le va a afectar tremendamente a Alianza País. Tremendamente. Y ellos no pueden estar ciegos. Ahora yo más bien lo que creo es que Alianza País está haciendo lo posible para que no le afecte políticamente. Por eso es que tienen estos desembolsos para, de cierta manera, generar algo de actividad o tapar los huecos que existen y, claro, pasar la factura al futuro. Esa es la intención, me luce a mí. Decía Mauricio que el gobierno ha recibido un desembolso en junio de 1.500 millones de la China y 1.000 millones a inicios de este mes por la colocación de bonos. 2.500 millones de créditos en el último par de meses. Ahora, esa plata, decía Mauricio, sirvió para que el gobierno pagara atrasos a los contratistas. La plata de estos contratistas o proveedores del Estado entró a los depósitos, se incrementaron los depósitos, salió el ministro Rivera a decir, tengo buenas noticias, nunca hubo crisis, pero estamos saliendo de la crisis más o menos. Ese fue el discurso, ¿no? No puede salir de lo que no hay. Claro, si nunca entraste, ¿cómo sales, digamos? Pero bueno, el discurso súper optimista, etcétera. Y claro, el comentario que hacía Mauricio en su artículo y que hizo en la introducción a este segmento del programa fue, esto no es sostenible. La palabra que hace Mauricio fue, esto no es sostenible. Es decir, necesitamos de cada vez más deuda para poder mantener el nivel de actividad o para poder frenar la caída en la actividad. Ahora, yo quisiera mostrar algunos datos simplemente para graficar esta gran recuperación y estas razones de optimismo que mencionaba el ministro Rivera y que han mencionado otros miembros del gobierno. Los depósitos en el sector bancario privado a diciembre de 2014, cuando alcanzaron su punto máximo, eran 23.467 millones. De ahí empezó una caída importante y el año 2015, casi todo el año, hubo una reducción de los depósitos y a noviembre de 2015 eran 20.186 millones. Desde el punto más bajo y hubo en definitiva una reducción de 3.281 millones en un periodo menor a un año, casi de un año. Y claro, eso generó preocupación, la liquidez se había contraído, como consecuencia de ello los bancos también frenaron la concesión de créditos y se generó mayor incertidumbre. Como decía Mauricio, últimamente el gobierno ha adquirido estos desembolsos y ha pagado a los proveedores han depositado y se han incrementado levemente los depósitos. Al 31 de julio pasado estaban en 21.593 millones, es decir, ha habido un incremento desde noviembre del 2015 de 1.400 millones aproximadamente. Pero no me parece que debería ser motivo de enorme satisfacción decir que los depósitos están al 31 de julio en 21.500 millones, cuando en diciembre de 2014, hace más de año y medio, estaban en 23.000, redondeando 23.500 millones. Es decir, nos falta casi 2.000 millones para llegar a lo que estuvimos hace más de año y medio. No me parece que sea una estupenda noticia, sobre todo cuando esos depósitos se han incrementado. Por un lado, hubo un depósito importante del IES al Banco del Pacífico que generó un incremento de los depósitos, una jugada del gobierno, digamos, y últimamente un leve incremento también de los depósitos gracias a estos desembolsos que ha recibido el gobierno, que indirectamente terminan en las cuentas de los bancos. Así que la pregunta sería, ¿qué va a pasar los próximos meses si es que el gobierno no consigue contratar deuda? Nuevamente se van a incrementar los atrasos con los proveedores del Estado, nuevamente va a haber una reducción de los depósitos y vamos a volver a esta situación complicada. ¿Y qué pasa si es que el gobierno consigue mayores desembolsos, nuevos desembolsos?
los ecuatorianos estamos acumulando una factura enorme. Voy a graficar nada más esto. En los últimos 2 años ha habido 4 colocaciones de bonos externos que suman 4.500 millones. Si es que se suma el pago de intereses de esas 4 colocaciones, son 400 millones anuales en intereses. Para graficar qué significan 400 millones anuales, cabe señalar que, por ejemplo, el puente Bahía-San Vicente costó 102 millones, es decir, el pago de intereses por esas 4 colocaciones de bonos el pago de intereses anual son 4 puentes Bahía-San Vicente. O la Ruta Viva costó 170 millones, es decir, anualmente pagamos en intereses más de 2 rutas vivas. Entonces hay un sacrificio muy importante que hace la sociedad ecuatoriana en materia de obras, en materia de servicios, en materia de recursos que paga el fisco, que tienen que ser destinados al pago de impuestos. Y quiero graficar esto último. Las empresas pagan el anticipo del impuesto a la renta, que significa un golparrón, sobre todo en momentos de iliquidez como los que estamos viviendo. Hay empresas que han tenido que incluso sacar créditos para pagar el anticipo de impuesto a la renta. Según el Ministerio de Finanzas, en este año, el anticipo del impuesto a la renta iba a estar por encima de los 300 millones. Según el Ministerio de Finanzas, de hecho, iba a ser 329 millones. Solo iba a ser el pago del anticipo. Es decir, todo ese anticipo, que es un esfuerzo enorme para las empresas y para los ciudadanos ecuatorianos, no alcanza para pagar los 400 millones de intereses anuales que debemos pagar solo por esas 4 emisiones de bonos. Y estas, vale anotar, seguramente son mucho más baratas y las condiciones son más laxas de los créditos que se han contratado con la China. Digo seguramente porque no se conocen las condiciones de esos créditos. Esas 4 colocaciones de bonos van a significar un pago de 3.000 millones solo en intereses hasta el vencimiento de esas deudas. 3.000 millones de dólares solo en intereses. El gobierno se ha gastado, según sus declaraciones, 10.000 millones, un poco menos de 10.000 millones en viabilidad desde el año 2007. Es decir, el pago solo de intereses por esas 4 colocaciones de bonos significa 1/3 de lo que el gobierno gastó en viabilidad desde el año 2007. Hago esta reflexión para decir, si es que no consigue el gobierno nuevos desembolsos, vamos a entrar nuevamente o vamos a seguir en este periodo de contracción y de recesión. Y si es que consigue los desembolsos, nos va a seguir costando un ojo de la cara en los próximos años. De manera que conseguir desembolsos no resuelve el problema, no se está atacando la raíz del problema, simplemente se está aliviando, se están poniendo unas curitas a esta herida para que no continúe el desangre, pero no se está cosiendo la herida ni se está atacando la causa del problema. Así que quería empezar con esta reflexión, Mauricio, para luego seguir en los siguientes segmentos haciendo unos comentarios adicionales. Muchas gracias, Bernardo, Rodrigo, por esta análisis de estos temas que hemos tratado. Vamos a entrar en una primera pausa y continuamos en un minuto más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Continuamos. Economía en 3D.
Nuevamente con ustedes en esta segunda parte del programa Economía en 3D con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes habla, analizando algunos temas de economía del acontecer nacional, y hemos abordado la relación un poco entre reactivación económica y deuda. Tal vez algo adicional que me parece importante comentar y analizar. Cuando un Estado tiene que cumplir obligaciones, y estas obligaciones no son debidamente atendidas por la cantidad de ingresos que mantiene, o dicho en otras palabras, los gastos son mayores a los ingresos, las alternativas que tiene son, una de ellas, buscar otros ingresos adicionales, y el gobierno en ese sentido ha buscado irse por el lado de los impuestos. Decisión que siempre tiene que precautelar el momento en que se la adopte, es decir, no es lo mismo tomar decisiones tributarias en una coyuntura de crecimiento económico que en una coyuntura de recesión económica, porque los impactos, ya lo hemos comentado, obviamente son distintos. Hay un despropósito, por cierto, de utilizar temas impositivos en una coyuntura de caída de producción. El otro es la vía, a mi criterio, tal vez más fácil, pongámoslo entre comillas, que es endeudarse. Endeudarse significa pues simplemente tratar de reemplazar la plata que no tengo con compromisos que algún rato a futuro se van a atender. Es lo que ha hecho el gobierno, y esa es, creo yo, otra de las modalidades adoptadas, y que también creo yo va a seguir siendo lo que se aplique de aquí en adelante. Pero hay una tercera vía que es la que poco hemos visto y poco se ha analizado, que es que esto probablemente se produce porque estamos gastando de más. Y este gasto público excesivo, que tanto hemos comentado a lo largo ya de años, al menos en la actual administración, de alguna manera es lo que empuja a que el gobierno busque o ingresos por la vía tributaria o se endeude con el exterior y con actores internos. El gasto público en el Ecuador ha crecido en tasas, yo diría, demenciales. Respecto al tamaño de la economía se ha duplicado. Respecto a los valores de inicio del gobierno se ha triplicado, si no se ha cuadruplicado la cantidad. Esto ha hecho pues que sea muy complicado ajustar el presupuesto, y de esta manera hemos registrado déficits fiscales permanentes como los que ya se han anotado aquí, y donde los esfuerzos de buscar reducir desde el punto de vista de la opinión pública han sido muy mal observados por parte del gobierno, bajo argumentos como, por decir, se quiere que salgan empleados públicos como policías, como médicos o como maestros. Creo que sobre eso hay como también hablar un poco y decir, por ejemplo, que si bien es cierto los sectores de mayor número de servidores públicos respecto al total son esos, Fuerzas Armadas, Policía, Educación y Salud, eso no significa que la gran mayoría del gasto esté concentrado en esos cuatro sectores. Dicho en otras palabras, puede ser que el número de servidores sea en esas proporciones, pero eso no quiere decir que el gasto sea en la misma proporción. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la proliferación, por ejemplo, de nuevos ministerios, no tiene nada que ver con los ministerios que acabo de mencionar. Hasta el año 2006 había 18 ministerios, ahora hay alrededor de 48 entre secretarías generales y ministerios. Y ni hablo de las entidades públicas fuera del gobierno central, donde están una lista, yo diría, casi interminable, y algunas de las cuales ya empezaron a pasar factura al Estado por su quiebra, como es el caso de la farmacéutica, que quebró hace no mucho, y algunas otras entidades que están teniendo serias dificultades en seguir activas. Entonces, quiero un poco llegar al punto de decir, la deuda como una forma de buscar atender los pagos y de esta manera que entre plata en la economía y ésta se reactive, es también una consecuencia directa de un gasto público que creció de una manera absolutamente desproporcionada. Creería yo que cualquier acción de gobierno debería buscar el equilibrio
¿Qué significa el equilibrio? Que si yo tengo que generar ingresos de alguna manera, tengo que buscar también de alguna manera ajustes y ordenamiento en el lado del gasto. Si esto no se da, el esfuerzo van a terminar pagando todos menos los que originaron el problema. En este caso, el gobierno que representa al Estado. Entonces, esta es una realidad que estamos viendo y que no veo yo tampoco una solución muy clara en un plazo corto. Y quiero añadir algo más para que podamos comentarlo también el día de hoy. Se ha mencionado de que el tema tributario no tiene impactos en la actividad económica, porque esos supuestamente son recursos que van al Estado y que es el Estado nuevamente gasta, y que como hay un efecto multiplicador, esto genera aumentos de liquidez y todos nos beneficiamos. Este argumento, análisis, comentario del oficialismo me parece que está absolutamente fuera de lugar. Así que este tema también quiero comentarlo en esta ocasión para ver si un poco entre los tres explicamos por qué este argumento está también fuera de lo que es la práctica económica, la teoría, inclusive de la propia evidencia empírica. Rodrigo, ¿qué dice al respecto? Sí, tú tienes razón. Lo que yo digo, el país, si algo muestra la Alianza País, es que el manejo de la economía ha sido pésimo. Ellos han sido muy buenos para gastar cuando tenían recursos, pero cuando han tenido problemas han demostrado la ineficiencia en el manejo. Y la demostración muy clara es lo que han hecho con la política tributaria y la falta total de transparencia, porque eso es una de las cuestiones que es un sello de esta administración. Mira, siempre se dijo que los ingresos, los gastos corrientes debían ser financiados con ingresos permanentes. Eso es lo que se decía. Y que ellos no iban a tener ningún problema cuando se presente alguna situación del sector externo, porque simplemente reducían las inversiones. Y que siempre los ingresos permanentes serán los que financien los gastos corrientes y parte de la inversión. Pero ¿qué es lo que sucede? La falta de transparencia nos pone a veces una venda en los ojos. Yo tengo aquí la información del Banco Central y encontramos que, por ejemplo, en este semestre del 2016, los ingresos, los gastos corrientes suman 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Y los ingresos no petroleros, los ingresos tributarios suman 7.200 millones. ¿No? Quiere decir, claro, que hay otros ingresos no petroleros, como las contribuciones de la seguridad social, que elevan el monto de los ingresos no petroleros, pero en definitiva no cubren los gastos corrientes. Eso quiere decir que el gobierno está necesitando financiamiento interno o externo para cubrir gastos corrientes. Y eso es ilegal. Eso se va a mostrar cuando se haga un análisis profundo y se levante la venda de los ojos por la no transparencia del gobierno y se presenten este tipo de cifras que son reales. Entonces, han vivido mucho del cuento y siguen viviendo del cuento, porque eso de que no hay recesión, eso de que va a haber un crecimiento en la economía, las expectativas son positivas porque el gobierno ha conseguido apagar los atrasos. ¿Acaso eso genera un crecimiento de la producción? Eso lo que cubre es un hueco del pobre deudor o acreedor que estaba con serios problemas y que tuvo que pagar intereses por no recibir los recursos a tiempo y que le generaron más bien una caída en la producción a este señor. Lo que va a evitar es que siga cayendo la producción de ese señor. Pero aquellos que tienen que pagar IVA, que tienen que pagar RICE en montos mucho más grandes y que no tienen recursos y no tienen expectativas ni posibilidades de incremento de ingresos. Mira aquí, si preguntamos a los servidores públicos qué expectativas tienen respecto de sus sueldos, ¿les va a incrementar el gobierno? No,
Ellos tienen expectativas negativas que hace que reduzcan el consumo y que tengan serios problemas de pagar obligaciones que ellos asumieron como consecuencia de la esperanza de que su sueldo o su salario mejore. Como eso ha bajado la posibilidad de un incremento salarial en el país, y el gobierno, que al comienzo aumentó el salario mínimo en cantidades de 2 dígitos, a pesar de que la productividad no se incrementaba en esos montos, ahora ya está reduciendo el monto del aumento de los salarios mínimos. Por eso mismo. Pero todo esto demuestra realmente una ineficiencia terrible. Yo tengo algunos años de estar dedicado a la actividad económica, a la ciencia económica, a la academia, y nunca, en todo ese periodo, incluido hasta el periodo de Maguad, no he visto ineficiencia más grande en el manejo de la economía que lo de ahora. Lo de ahora sí llama la atención y todavía son bravísimos, se ponen bravísimos, porque lo que dice el tonto cuando no sabe hay que ponerse bravo, ¿no? Entonces eso es lo que les pasa a estos señores. Gracias, Rodrigo. Bernardo. A mí me gustaría conectar lo que tú decías, Mauricio, respecto a este supuesto efecto positivo del gasto fiscal, que es mayor al efecto contractivo del incremento tributario que anunció el presidente en su conferencia, en la Expol y demás. Conectar eso, decía, con lo que usted acaba de mencionar, Rodrigo, respecto de las expectativas. Parecería que el presidente, que tanto se dedicó a criticar a los supuestos contadores que no son economistas, está actuando como un contador cuando hace esto. ¿Cuál es el discurso del presidente sin entrar en las ecuaciones? Lo que él dice es, si es que el gobierno gasta $10, esos $10 entran a la economía, van a la cuenta de alguien, esa persona gasta $10 y con eso le genera empleo a alguien más y se genera actividad. Claro, pero la contraparte es que se le quita $10 al sector privado porque se le cobró $10 de impuestos. Y entonces hay una menor actividad por esos $10 que se le quitó. De una forma incomprensible, el presidente llega a decir el efecto positivo del multiplicador del gasto, que es esta actividad que genera el gasto público, o el incremento del gasto público, es mayor que el efecto contractivo del multiplicador del impuesto, es decir, de la menor actividad que va a haber por el mayor impuesto. Digo incomprensible porque por simple lógica no se entiende por qué $10 gastados por el gobierno van a generar mayor actividad que los $10 que le quitó al sector privado. No hay lógica ahí. Pero además, como decía, al mandarse una nueva reforma tributaria, estamos ahorita hablando de la tercera reforma tributaria en este año, esta reforma tributaria que está ahora mismo en la Asamblea para ponernos al día con los temas de la Unión Europea. Pero hubo 2 reformas tributarias a mes seguido. Al lanzar una nueva reforma tributaria, lo que no se da cuenta el presidente, y ahí está la parte no de contador, es que se genera más incertidumbre en los actores económicos. Entonces no solo que le pasan $10 al gobierno, sino que sus expectativas se deterioran porque no saben qué va a pasar a futuro, cuáles van a ser las nuevas reformas tributarias a futuro, cuál va a ser la política pública a futuro en este momento de desesperación de recursos, y como consecuencia de ello, sus inversiones, su consumo, se contrae aún más de lo que se hubiera contraído. Entonces, el tema de las expectativas creo yo que es muy importante, y creo que esa es la razón por la cual los bancos ahora tienen un exceso de liquidez. Quieren prestar porque se ha incrementado levemente sus depósitos, pero no hay quien demande el crédito. Hay un dato que me parece revelador y que me parece que grafica muy bien la situación. En tiempos corrientes, el crédito de automóviles, del 100% de créditos aprobados, se hacían uso del 90% de esos créditos. Es decir, de 10 personas que recibieron un crédito para comprarse un automóvil, 9 personas compraban un automóvil. En la actualidad, de 10 personas que reciben la aprobación de un crédito para comprarse un automóvil,
solo 4 compran el automóvil. ¿Por qué si es que ya les aprobaron el crédito no compran? Porque tienen temor respecto al futuro, no saben si van a estar en capacidad de pagar ese crédito a futuro. Así que hay una serie de incertidumbres en la economía que está haciendo que se contraiga el consumo, que se contraiga aún más la actividad, y el gobierno no está atacando la raíz del problema, que es justamente eso, no está dando señales claras. Así que ese es un tema pendiente que está generando una mayor contracción en la actividad. Gracias, Bernardo. Queridos amigos y amigas, vamos a estar en una segunda pausa y continuamos con este programa un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigas, amigos, Economía en 3D, 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes hablan hablando temas de reactivación económica, de endeudamiento, y hemos estado en la última parte del segundo segmento conversando un poco de ese impacto que supuestamente es positivo según la lectura del gobierno, en el sentido de que recauda recursos vía impositiva, gasta y a través del multiplicador del gasto genera actividad económica. Yo quisiera añadir algo más a lo que se ha explicado aquí y lo que ha dicho Bernardo. En primer lugar, la economía no es una foto, la economía es un proceso, es una actividad dinámica que no está parqueada en el tiempo. Esto no es un juego de billar donde peguen una banda, peguen la otra y regresa la primera. No funciona así, primero. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo el momento de la recaudación que el momento del gasto. La coyuntura no es estática, se mueve, primer tema. Segundo tema, hay un tema de expectativas. El rato de que yo retraigo recursos y quiero volver a gastar, probablemente la señal que estoy lanzando hace ver que el problema recesivo continúa y la propensión al gasto se reduce más. Por lo tanto, no hay el efecto expansivo posterior. Es un tema de teoría económica, pero es una realidad. En tercer tema, esta no es una economía cerrada. ¿Y quién ha dicho pues que la plata que se recaude se queda todo en la economía y no sale fuera de la economía parte de ella? Es decir, creo que la lista de cuestionamientos a decir que un proceso de contracción económica, de recaudación tributaria en un momento de contracción no tiene impactos en la actividad económica, creo que es larga la lista de contraargumentos, llamemos así, para no darle espacio a esta aseveración del gobierno. Lo creo que sí debemos de entender todos es que si algo necesita una economía, que las empresas venden menos, que la demanda es menor, que no hay demanda de crédito, que falta liquidez, es precisamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Oxígeno. Necesita que le den respiradores para poderse mover y poderse reactivar. Y el momento en que un Estado cobre impuestos cuando faltan recursos, le está restando oxígeno. Aquí no juega el hecho de lo que se ha explicado también por parte del gobierno. Y además otros argumentos más, como que la calidad del gasto de un sector y del otro es del mismo, lo cual tampoco se cumple en economía. Entonces yo creo que es larga la lista de comentarios para desdibujar un poco lo que ha dicho el gobierno. Pero en todo caso, a mí me luce
un poco para empezar a darle forma a lo que hemos comentado, de que no vamos a ver muchos cambios, o que los cambios que veamos en este segundo semestre que ya se inició no van a ser tan distintos a los del primero. Dicho en otras palabras, este año va a ser un año de recesión económica. Yo no creo que estemos fuera de equivocarnos. Estaremos con una caída del PIB cercana al 3-4%. No veo por qué va a haber un proceso distinto a ello. Yo lamentablemente también tengo que comentar con mucha pena, porque fue una entidad, creo yo, en el pasado bastante de mayor credibilidad, que la CEPAL ha perdido espacio. Creo que la CEPAL ha perdido fuerza, ha perdido, yo diría, liderazgo en manejar el tema académico, en temas económicos en la región, y obviamente uno es mucho más incrédulo por parte de la información que se puede observar en las publicaciones que emite la CEPAL. Creo que hasta se ha politizado de alguna manera, creo yo, la institución, y esto no es bueno para una entidad académica. Pero en todo caso, lo que creo que sí vale la pena dejar como mensaje, al menos desde el punto de vista como yo veo las cosas, es que este es un año de recesión económica. El Ecuador está en crisis, le guste o no al gobierno aceptar esta palabra, y el próximo tampoco veo tan distinto. No se trata de ser un agorero del desastre. No veo el espacio para que esto se cambie en un periodo corto. El nuevo gobierno, cualquiera que este sea, así promueve un programa económico muy adecuado, muy eficiente, no va a tener el tiempo para darle la vuelta a esto en un periodo corto. Sí puede dar una señal buena, sí puede dar una suerte de luz al final del túnel, pero los impactos probablemente lo veamos en el 2018. Yo no veo que tengamos un 2017, en resumen, tan distinto a lo que creo que va a ser el año 2016. Si me permites, mira, se ha hablado esto del multiplicador del gasto público. Claro, eso es parte de la teoría keynesiana, el multiplicador del gasto público. Pero el mundo no es ceteris paribus, no queda congelado, como vos dices. Estamos hablando de un mundo en movimiento. Y en la teoría keynesiana, el corazón de esa teoría son las expectativas. Keynes es realmente el creador de las expectativas. Él habla de que las expectativas son muy importantes. Entonces, si el gobierno tiene expectativas negativas, enfrenta a expectativas negativas cada vez más fuertes, las políticas que el gobierno adopte enfrentan en la cancha esas expectativas. Y si adicionalmente a esas expectativas las medidas que adoptan son para generar unas expectativas negativas más grandes, porque eso es lo que sucede cuando se le quita a la población recursos para gastar en la forma que el gobierno gasta, lo más ineficiente, porque si gastaran eficientemente para pensar que el multiplicador va a tener un impacto positivo en un periodo de recesión, hay que aumentar la ineficiencia, no solamente en el manejo económico, sino en el uso de los recursos, en la forma como se han endeudándose exclusivamente a tasas de interés elevadísimas con China, porque ellos han decidido que ellos por soberanía, ellos no quieren recursos del mundo libre. Y solamente cuando ya se vieron con la soga al cuello acudieron a la banca privada internacional, cuando ya el déficit era demasiado tarde, y han acudido en la medida en que se le ha ido cerrando el crédito chino, porque los chinos para dar crédito necesitan garantías, y el Ecuador ya no tiene garantías para recibir créditos chinos, porque los chinos piden petróleo, y las garantías de los chinos requieren más petróleo que en el momento en que se concedieron los créditos, porque el precio ha bajado, entonces se necesita más petróleos para cubrir las obligaciones que se tienen con China. Entonces, partamos de que el modelo presentado fue muy simplón, por lo menos, porque no toma en cuenta aspectos importantísimos como son las expectativas, y no toma en cuenta la ineficiencia del gasto público.
no tome en cuenta también que a más de las expectativas negativas, la actividad económica enfrenta un mundo que no sabe para dónde va, que no hay transparencia, que no hay información adecuada, que el presidente del Banco Central se dé el lujo de decir con criterios nuevos de que no hay recesión. En un mundo en donde la academia dice que sí hay recesión, pero él, contra la academia, dice no tenemos recesión. Entonces, él está inventando conceptos. Y eso de la invención de conceptos no solamente es de él, son de algunos funcionarios del sector público. Entonces, eso incrementa las expectativas negativas. Y cuando un experto en economía sale y dice, está sucediendo esta política es mala, más confían en él que en el gobierno. Entonces eso genera adicionalmente más expectativas negativas. Entonces, yo sí creo que en febrero del próximo año va a haber un cambio sustancial en lo que hace relación a las expectativas, porque se nota de que la oposición está hablando de transparencia, la oposición quiere mostrar cosas diferentes, no se está pegando a un manejo que está lejos del mercado. La oposición, entiendo yo, que se va a pegar un poco más al mercado. A todos les he escuchado la necesidad de abrirse con el resto del mundo. El Ecuador es un país chiquito, necesita que su mercado se amplíe y no quedar aquí domésticamente para vender alpargatas. El Ecuador tiene que abrirse al mundo y tiene que estar de acuerdo con la tecnología. Y esto de la matriz productiva que se inventaron, como se han inventado muchísimas cosas, hasta ahora no entiendo yo qué quieren decir ellos por matriz productiva. Eso significa que yo me cambie los zapatos por alpargatas. Eso es lo que quieren, creo. Entonces eso hace que toda la gente esté desesperada, porque realmente no ve un rumbo claro, eficaz, ni en lo que habla, ni en lo que hace. Rodrigo, gracias por tus comentarios. Bernardo. Yo voy a dar un elemento más que alimenta las expectativas negativas de la población. En agosto del año 2014, el crédito del Banco Central al gobierno eran 65 millones. En agosto del año 2015, el crédito del Banco Central al gobierno eran 503 millones. El 5 de agosto del año 2016, eran 2.849 millones. Y el 12 de agosto, el último dato disponible, eran 3.149 millones, 300 millones más que la semana previa. A ver, ¿con qué plata está usando el Banco Central para prestarle al gobierno? El Banco Central recibe los recursos de las instituciones públicas, del IES, de los gobiernos seccionales, de los gobiernos locales, recibe plata del encaje bancario y de los depósitos de los bancos. Sospecho yo que esa es la plata que está usando para prestar al gobierno. Y esa plata debiera estar invertida en recursos líquidos para, por ejemplo, si es que los bancos tuvieran una emergencia, que el Banco Central pueda devolver esa plata a los bancos, y los depositantes son los dueños de la plata finalmente. Y de hecho ese encaje bancario sirve justamente como una suerte de colchón para un momento de emergencia, pero esa plata, sospecho yo, no habría porque ha sido prestada al gobierno. 3.149 millones en la actualidad, o el último dato disponible, cuando en agosto del 2014 y en los años previos estaba en torno a los 65 millones. Es un incremento dramático de los recursos que el Banco Central está prestando al gobierno. ¿Cómo, bajo estas circunstancias, los ciudadanos o las empresas van a sentir confianza o van a sentir expectativas positivas respecto al futuro? Solo simplemente para graficar. Ahora, saliendo un poquito de este tema y volviendo a lo que estábamos hablando en el primer segmento del programa, que era que estos desembolsos que recientemente ha recibido el gobierno, 1.500 millones de la China en junio, 1.000 millones por la colocación de bonos a inicios de este mes, 2.500 millones en definitiva, le ha permitido al gobierno pagar atrasos. Quisiera graficar eso. Los atrasos acumulados de enero a mayo del
del 2016 de este año, del gobierno, eran 1.600 millones. Es decir, había recibido servicios, pero no había hecho todos los pagos y estaba pendiente el pago de 1.600 millones de enero a mayo. Los atrasos acumulados de enero a junio son ya solo entre comillas, 1.048 millones. Es decir, hubo una reducción en junio de 600 millones aproximadamente, gracias a esos desembolsos que recibió el gobierno, que le permitieron pagar ciertos atrasos. Pero claro, queda pendiente una parte importante de pago de los atrasos a proveedores, pero esa recuperación, entre comillas, haciéndome eco de las palabras que ha usado el ministro Rivera, se debe exclusivamente a que el gobierno recibió plata del extranjero, plata que nosotros los ciudadanos tendremos que pagar a futuro. Así que no es que estamos en las mejores condiciones. Un par de datos más, tenemos que terminar el programa. Los depósitos del Tesoro Nacional al cierre de abril eran 99 millones, al cierre de mayo eran 85 millones. Solo para que tengan una idea de lo que significa esto, el Estado tiene que pagar 750 millones solo en sueldos mensualmente. Y en la cuenta corriente tenía 85 millones. Es decir, estaba al borde. Pero, si es que uno se fija, al 5 de agosto, gracias a esos desembolsos, son 744 millones. Nuevamente repito la pregunta, ¿qué pasaría si es que el gobierno en los próximos meses no recibe nuevos desembolsos? Volvemos a la misma situación, estamos en una situación crítica de que no se está atacando la causa. Un comentario simplemente para terminar. Al principio del programa, Mauricio mencionaba que hay este dato que se ha publicado este fin de semana de que el desempeño de la economía ecuatoriana, o que la economía ecuatoriana va a tener el séptimo peor desempeño de todo el mundo, de todos los países en el año 2016. Venezuela está a la cola, digamos, va a ser el ganador del premio al peor desempeño, y la economía ecuatoriana está en el séptimo peor lugar, llamémoslo así, o en el séptimo lugar de menor a mejor. Es curioso cuando uno escucha a los funcionarios públicos, sus declaraciones públicas dicen, el problema que tenemos es que la crisis internacional, ahí se usa la palabra crisis, nos está afectando a nosotros. Pero en realidad, si uno se fija en los datos, la crisis internacional son unos pocos países que van a tener decrecimiento este año, y entre los cuales se encuentra el Ecuador. El problema claramente es del Ecuador y de unos otros pocos países que tienen problemas internos como Siria, o que tienen muy malas políticas económicas como Venezuela y otros países que están en esta lista. Pero no es la gran crisis internacional la que nos está causando un problema interno, es la mala administración que ha habido durante muchos años en el Ecuador, que nos ha pasado factura en la actualidad, y ese problema no se está corrigiendo en este momento. Muchas gracias, Bernardo. Queremos agradecerles a ustedes, estimados amigas y amigos, por nuevamente escuchar nuestras opiniones, por la confianza depositada. Y yo termino con un tema último sobre la parte económica. Creo que la deuda ha servido para pagar atrasos, pero también creo que ha servido para pagar sueldos. En otras palabras, es atrasos, pero también es gasto corriente que debería financiarse con ingresos permanentes. Pero lamentablemente estamos viendo que en la práctica esto no se está cumpliendo. Y obviamente parte del endeudamiento también es para prestarle nuevamente al gobierno. Es decir, estamos abriendo huecos cada vez más grandes para tapar huecos probablemente más pequeños. Nuevamente, gracias por su atención, por su interés, por su confianza en escuchar nuestras reflexiones. Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo les agradecen y nos veremos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.